La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Las miradas de la Navidad. Navidad es la fiesta cumbre del calendario cristiano. Las miradas que tenemos frente a la Navidad determina qué significa para cada uno de nosotros. Para muchos Navidad significa regalos, para otros un encuentro familiar y para muchos una noche de fiesta y descontrol. Sin embargo, la mirada correcta que resume el verdadero sentido de la Navidad, que es Jesús, está en las palabras del ángel a los pastores en San Lucas capítulo 2 versículo 10. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos con nuestros programas especiales de Navidad y el título que le hemos dado en este programa es Las miradas de la Navidad. Y vamos a leer en Lucas capítulo 2, versículo 31, aquel relato maravilloso, increíble, sobrenatural del nacimiento de Jesús. Nada más ni nada menos que Dios visitando la humanidad. Nada más ni nada menos que el Salvador del mundo. Y notablemente la mayoría del mundo no se enteró. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2, versículos 21, viene todo el relato del nacimiento del Señor. Y luego de 8 días de nacido, el Señor Jesús, de acuerdo a los ritos y al cumplimiento de la ley, sus papás lo llevan al templo. Y dice la Biblia en Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo en el Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y nos paramos en estas palabras: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de Jesús. Hemos visto aquí la parte posterior al mismo nacimiento del Señor, cuando Jesús como bebé es llevado al templo. La historia y el relato bíblico revelan que Augusto César promulgó un edicto, esto está en los versículos 1 al 3 del capítulo 2 que hemos leído, donde todas las personas tenían que empadronarse. Uno de los países más afectados del imperio fue Palestina, porque de acuerdo a la costumbre judía no se tomaba el censo en el lugar de residencia de la persona, sino en el lugar donde pertenecían las 12 tribus de Israel. Así que la tierra del rey Herodes se puso en movimiento y miles de viajeros comenzaron a movilizarse por este censo. En medio de esos miles, una pareja viajó 150 kilómetros, de la villa de Nazaret en Galilea hasta la pequeña aldea de Belén. Y allí, en un mundo que no lo sabía, tal cual lo había anunciado 500 años antes el profeta Miqueas, en capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá aquel que será Señor de Israel. Ahí nació Jesús, en medio del hecho más extraordinario de la historia.
Y hoy es muy similar al recordar la Navidad. Llega Navidad y el foco no está en Jesús, está en los regalos, en la fiesta, en los encuentros, en la noche. Y saben, necesitamos cambiar el foco de esta Navidad. Necesitamos volver a mirar la Navidad como la Biblia lo enseña, para cambiar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Necesitamos ver a Jesús en la Navidad. Parece una contradicción, porque Navidad es Jesús, pero la mayoría no mira a Jesús, como ocurrió en el nacimiento, cuando aquel niño nació en el mesón, allí en Belén. Miren, hay un pasaje muy particular en Juan capítulo 12, en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y después de que entra, llegan unos griegos en el versículo 20, y llegan a adorar en Jerusalén y le ruegan a Felipe, uno de los discípulos del Señor, con estas palabras: quisiéramos ver a Jesús. De nuevo, llegan estos griegos a adorar y la frase es: quisiéramos ver a Jesús. Y déjenme tomar esta frase bíblica y pensar en esta Navidad. Porque muchos de nosotros vemos religión, muchos de nosotros vemos ritos, regalos, fiesta, noche, descontrol, alcohol, y la gran mayoría no puede ver a Jesús. Recuerdo en un campamento hace muchos años, cuando fui a predicar, llegó un religioso del vecino país de Paraguay, alguien que era catequista y que había sido invitado por un amigo al venir al campamento. La primer encuentro conmigo me dice: yo como usted ayudamos a personas con la Biblia, así que he venido aquí para aprender más y poder ayudar en mi parroquia. Lo que ocurrió fue que avanzando los días, el Espíritu Santo le reveló que toda la religión que tenía no le había salvado, que conocía de religión, conocía de Jesús, pero no conocía a Jesús, y pudo ver con los ojos de la fe que necesitaba que Jesús sea su Salvador. Y aquel que era un ciego guía de ciegos recibió a Jesús y se fue del campamento con Jesús en el corazón. Quiero decirte, esta Navidad tiene que ser así. Tenemos que imitar a aquellos griegos en la fiesta y en la entrada triunfal. Queremos ver a Jesús. Tenemos que descubrir a Jesús en esta Navidad para que cambie nuestras vidas. Volvemos al relato. 8 días después de nacido el niño, es llevado al templo para el rito de purificación que encontramos en Levítico capítulo 12. Y aparecen los personajes de este relato que hemos leído literalmente en la palabra de Dios. El primer personaje es María, la madre de Jesús, quien al final de los 40 días del parto fue a ofrecer sacrificios al templo para su purificación, como enseñaba Levítico capítulo 12. Si era un varón, a los 40 días; si era una niña, a los 80 días. Ahí estaba la mamá con el bebé. ¿Quién más estaba allí? José, que presentaría a su primogénito para redimirlo conforme a la ley. Esto está en Números 18. ¿Quién más estaba allí? Jesús, claro que sí. Aquel que tenemos que ver, que siendo un bebé produce bendición en la llegada e impacto para sus padres y para Simeón. Y aquí está el cuarto personaje, Simeón. ¿Quién era Simeón? Era un anciano judío que esperaba la consolación de Israel, y Dios le había revelado, no sabemos cómo, pero lo había hecho, que vendría el Mesías. En medio de un marco de profunda incredulidad en Jerusalén, llena de religión y seca de fe, aquel hombre se mantuvo en medio de la incredulidad, esperando ver al Salvador, esperando ver la renovación. ¿Cómo lo hizo? La descripción de su carácter en los versículos que hemos leído nos muestran la puerta, el camino, la manera. Dice que Simeón era varón justo, piadoso, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cuál era el secreto de Simeón? El secreto de cualquier cristiano, que cuando aprende que Jesús es realidad en su vida, lo ve como su Salvador, lo acepta como su Salvador y comienza una relación con Él, no una religión. Porque, ¿sabes? El secreto de la vida está en el secreto. Déjame llevarte a Mateo capítulo 6 y recordar las palabras de Jesús cuando habla de la limosna, cuando habla del ayuno, cuando habla de la oración, y dice una y otra vez: y tu Padre que está en secreto te recompensará, y tu Padre que está en secreto, que ve lo secreto. ¿Sabes? Aquí Jesús intencionalmente habla de un Dios que está en secreto. Este era el secreto de Simeón. Era un hombre que conocía a Dios, que experimentaba la presencia de Dios, y por eso tuvo esta bendición de poder ver a Jesús. El secreto de la vida cristiana está en el secreto, en una vida cerca del Señor. Y el capítulo nos relata el encuentro donde Simeón, al verlo a Jesús, expresa las palabras en el versículo 29.
Él dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Miren, cuando María y José llevaron a Jesús al templo para dedicarlo, se encontraron con un anciano que les dijo lo que este niño sería. Este cántico de Simeón se lo suele llamar Nunc Dimittis, que es la expresión que viene de las primeras palabras de la traducción latina del mensaje que él da. Y en ese mensaje él puede entender que ya puede morir en paz porque había visto al Mesías. Y expresan 3 miradas que tiene Simeón y que son las que nosotros tenemos que tener en esta Navidad. En primer lugar, necesitamos ver en esta Navidad la salvación de Jesús. Dice: han visto mis ojos tu salvación. En segundo lugar, necesitamos ver su luz, luz para revelación, dice Simeón. Y en tercer lugar, necesitamos ver su gloria, dice Simeón, gloria de tu pueblo Israel. 3 miradas: mirar la salvación de Jesús, mirar la luz de Jesús y mirar la gloria de Jesús. Te quiero invitar a que me sigas en estos minutos para poder ver estos 3 destellos de aquel niño que nació en Belén y que hoy tiene poder para transformar tu vida. La primera mirada, mirar su salvación. Simeón dice claramente: han visto mis ojos tu salvación, porque siempre la salvación de nuestra vida procede de Dios, porque siempre Dios es el que toma la iniciativa para rescatarnos cuando estamos en el peor momento de la vida, porque es Dios el que mandó a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Claro que la salvación es de Dios, por eso Simeón dice: tu salvación. Nadie puede salvarse a sí mismo. La Biblia enseña que está establecido que los hombres muramos una vez y después tenemos que dar cuenta delante de Dios. Por eso en Hechos capítulo 4, versículo 12, la Biblia es muy clara: en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no existe debajo del cielo otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tenemos que decir: solo Jesucristo salva. Por eso en Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando el ángel del Señor le aparece en sueños a José y le anuncia acerca de María, le dice claramente: y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Salmo 130, versículo 8 dice: y él, Jesús, redimirá a Israel de todos sus pecados. Tito escribe en su carta: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Carta pastoral del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Sabes? Necesitamos entender que si no miramos a Jesús como el Salvador, no tenemos destino en esta vida acá y en el más allá. Miren, en una de las obras misioneras donde fuimos en los primeros años de nuestra iglesia, hemos fundado muchas iglesias por la gracia y la ayuda del Señor. Había una mujer en una localidad que no podía entender que era pecadora. Cada vez que hablábamos de que todos somos pecadores y que el pecado nos separa de Dios y que si Cristo no viene y tiende el puente, el camino, nadie por sus propios méritos puede llegar a Dios, ella decía: sí, todo lo que dicen es verdad, pero yo no soy pecadora. Y así una y otra vez tenía la mente bloqueada para entender de que todos somos pecadores y necesitamos la salvación del Señor. Así que en esta ida y vuelta del grupo pequeño comenzamos a decirle: ¿pero usted nunca tuvo rencores? ¿Pero usted nunca se enojó con su esposo? ¿Pero usted nunca mintió? Y poco a poco el Espíritu Santo comenzó a revelarle la necesidad de entender que era pecadora y que necesitaba mirar a Jesús como su Salvador. No como el Salvador, sino como su Salvador. Por eso Simeón dice: tu salvación, la salvación que llega a nuestra propia vida. Para los que somos cristianos tenemos que entender que cuando le decimos a alguien feliz Navidad, solamente va a ser feliz Navidad si Jesús es el Salvador de esa persona. Solamente Jesús puede traer felicidad en esta Navidad. Necesitamos, como en Mateo capítulo 14, versículo 30,
Cuando Pedro gritó, Señor, sálvame. Esa es la oración que tiene que decir aquellos que luego van a tener una feliz Navidad. No hay feliz Navidad si Jesús no es el Salvador de nuestra vida. Por eso en Romanos capítulo 10, versículo 10, dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Qué desafío para todos nosotros como cristianos! Que la salvación del Señor, que es mi salvación, también sea la salvación de los que se van a sentar en la mesa. Quiero desafiarte en esta Navidad, que comiences a orar por aquellos que se van a sentar en su mesa, por aquellos que son parte de tus vecinos, de tu condominio, para que puedas tener una oportunidad para decirle, la Navidad es feliz, solo cuando Jesús es tu Salvador. Pero quizá me está escuchando un amigo, un joven, una señorita, que llega esta Navidad quebrado por problemas, por pecados, por una vida cargada. ¿Sabes? Jesús murió para salvarte y Él puede transformarte. Cada vez que personas se acercaron a Jesús, la frase era la misma: tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Una y otra vez la verdadera salvación tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, donde Cristo derramó su sangre y nos puede traer la verdadera salvación. La primera mirada, necesitamos ver a Jesús como nuestro Salvador, pero en segundo lugar, necesitamos ver la luz de Jesús. Simeón vio lo que expresa Juan capítulo 8, versículo 12, cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muchos necesitamos en esta Navidad tener la luz divina para afrontar las pruebas y las dificultades de la vida. ¿No te pasa eso en este momento? ¿No sentís que estás en tormenta? ¿No experimentás la prueba, la enfermedad? ¿Sabes? Necesitas encontrar la luz de Jesús. Aquel que Simeón habló claramente, luz para revelación. Claro, es que la luz de Jesús revela nuestros pecados. La luz de Jesús revela nuestros errores. Como una habitación que está en oscuras y se enciende la luz y revela todo lo que está desordenado, todo lo que está mal. La luz de Jesús llegan a las tinieblas de nuestra vida para cambiarnos, para perdonarnos y aún para ir en el día a día tomando decisiones correctas. Tenés que preguntarte en este tiempo cuáles son las tinieblas que dominan hoy tu vida. Uno de los jóvenes que está en el centro de rehabilitación, el taller del maestro que tenemos en nuestra fundación, me hablaba de la profunda oscuridad en la cual había vivido antes de llegar al centro, atado por drogas pesadas, con un matrimonio y una familia en bancarrota, con una vida ya sin rumbo, llegando al final de los recursos. Sintió que las tinieblas que gobernaban su vida fueron disipadas cuando la luz de la presencia de Jesús llegó a su corazón, cuando le recibió como Salvador y cuando semana tras semana las verdades de la palabra de Dios van iluminando su vida. Por eso 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que Jesús nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro que la Navidad nos lleva a mirar la luz de Jesús. Una luz admirable que transforma la vida, la familia, que nos saca de todas las oscuridades para vivir un nuevo propósito. El mismo apóstol Pablo, mirando su vieja vida en la oscuridad del fariseísmo y ahora iluminado por la presencia de Jesús, cuyo destello, brillo de gloria lo vio en el camino a Damasco, expresa en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 13, habiendo yo sido antes. Todos tenemos un habiendo yo sido antes. Claro, todos tenemos un pasado. Y él lo describe perseguidor, injuriador, blasfemo. Qué palabras duras describiendo la oscuridad de su vida. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Quién no tiene un habiendo yo sido antes? ¿Quién no tiene una oscuridad? Todos la tenemos, pero necesitamos en esta Navidad mirar la luz de Jesús para que cambie la vida, para que disipe las tinieblas, para que nos ayude a vivir una vida con un propósito nuevo. Un querido discípulo de nuestra iglesia conoció a Jesús en la cárcel. Tal cual te lo cuento. Conoció a Jesús en la cárcel. Cuando salió de la cárcel con Cristo en el corazón, tenía que dejar tantas cosas. Pero Dios hizo un milagro en su vida. Le permitió tener un buen trabajo, le permitió tener una mujer,
le permitió tener un hijo, se congrega en nuestra iglesia, se ha convertido en un ganador de almas, ama la palabra y siempre recuerda aquellos tiempos de oscuridad en la cárcel, donde en el lugar más oscuro y menos esperado encontró la luz de Jesús. Esta es la luz que tiene que iluminar tu vida y tu familia en esta Navidad. Simeón muestra 3 miradas. La primera, ver la salvación de Jesús para nuestra vida. Solo con su salvación podemos decir feliz Navidad. Ver su luz para iluminarnos y sacarnos de la oscuridad donde estamos sumergidos, en medio del pecado y un corazón endurecido. Y dejar que la luz de Cristo comience a guiar nuestros pasos. Pero en tercer lugar, la tercera mirada tiene que ver con su gloria. Dice Simeón, teniendo al niño en sus brazos, gloria de tu pueblo Israel. ¿A qué se refiere Simeón que tenemos que ver su gloria? Gloria para tu pueblo. Saben, las palabras del anciano eran un adelanto de la gloria del Hijo de Dios. Destellos de su gloria magnífica se vieron en su nacimiento. Destellos de su gloria magnífica se vieron en su bautismo. Destellos de su gloria magnífica se vieron en el monte de la transfiguración. Destellos de su gloria incomparable en sus milagros, en su resurrección y en su ascensión. ¿Y cuál es la gloria que nosotros tenemos que mirar? La que nos espera a todos aquellos que mirando la gloria de la salvación de Cristo le recibimos en el corazón, porque es esa gloria de esperanza eterna que tenemos cuando partamos a la eternidad, todos los que hemos conocido a Cristo como Salvador. Así que cuando la aflicción y las pruebas nos visitan, tenemos que decir como Pablo en capítulo 8, versículo 18 del libro de Romanos, las aflicciones de este tiempo presente, es decir, las pruebas de la vida, los conflictos, los problemas, la enfermedad, las aflicciones de este tiempo presente no te tienen que abatir, porque no son comparables a otra gloria, a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo dice, podemos tener los peores momentos en la vida, podemos estar en la peor tormenta, pero miro la esperanza de gloria que voy a tener en el cielo. Y sin duda, estoy feliz porque puedo ver su gloria, esa esperanza en medio de la oscuridad. Saben, una tía mía que vivía en el campo tenía unos ojos celestes increíbles. Su nombre era Nelly. Nelly era una mujer muy buena, muy religiosa, también muy abrazada a su religión. Y venía mucho a mi casa, tenía como una hermana del corazón a mamá. Y un día el cáncer golpeó su vida y se rebeló con Dios. ¿Por qué tanta gente mala y esto me toca a mí? Como pensamos muchas veces. El médico nos llama que la quería ver y nos adelanta, no tiene mucho tiempo de vida, apenas unos meses. Solo Dios lo sabe. Así que la llamó, se lo dijo cuando ella llegó a casa, llegó enojada. ¿Por qué Dios me hace esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo le dije, tía querida, tal vez no puedas salvar tu cuerpo, pero podés salvar tu alma. Y se fue a su pieza a llorar. Yo la acompañé hasta la pieza y cuando llegué allí, llorando, le dije, tía, es tu oportunidad de abrir tu corazón a Jesús, porque Él te puede dar un lugar en el cielo. Y en aquella pieza, en medio de lágrimas, la tía Nelly recibió a Cristo como Salvador. Volvió a su pueblo en el norte de mi estado y finalmente murió. Cuando fui a su entierro, su sobrina, yo le comenté lo que había vivido y me permitió decir unas palabras y predicar allí. Y me dijo, yo sabía que había tenido un encuentro con Dios porque enfrentaba cada momento difícil de la enfermedad aferrada a su Biblia, aferrada a su nueva fe. ¿Sabes? Podés estar en el peor momento, pero la gloria de la presencia de Dios en tu vida, la esperanza del cielo, es sin duda la bendición más grande. Simeón habla de la salvación que tenemos que mirar. Simeón habla de la luz que nos tiene que iluminar. Simeón habla de la gloria que vamos a experimentar. Simeón vio en aquel niño las bendiciones que nosotros tenemos que ver en esta Navidad. Luz, gloria y salvación. ¿Sabes? La Navidad tiene sentido cuando Jesús llega al corazón. Por eso quiero invitarte en este momento a aquellos que son de Jesús, pero por estas cosas de la vida se han alejado y en lugar de ver la salvación, la luz y la gloria de Jesús, han puesto sus ojos en el mundo, han puesto sus ojos en personas, han puesto sus ojos en los lugares equivocados y hoy te sentís lejos de Dios, cargado de pecado, con una vida destruida.
Hoy esta Navidad es una puerta abierta para volver a ver a Jesús y decir como aquellos griegos en el tiempo de la entrada triunfal de Jesús: queremos ver al Señor. Tenés que ver a Jesús. Y la manera correcta es acercarte a Él en oración y decirle que querés verle nuevamente, que querés volver a Él. Pero tal vez me escuche alguien en esta Navidad que religioso como mi tía todavía no tuvo un encuentro personal con Jesucristo. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que Jesús golpea la puerta de nuestro corazón y está llamando, en esta Navidad, está llamando una vez más a la puerta de tu corazón. No lo resistas más, no luches más con Dios. Abrí tu corazón a Jesús y deja que la salvación de Cristo perdone tus pecados. Deja que la luz de Cristo ilumine tu vida. Deja que la gloria de Cristo te llene de esperanza después de la muerte. Solo tienes que abrir tu corazón con fe y permitir que Él sea tu Salvador. Porque para eso Jesús nació en Belén, para morir 33 años después en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre, donde entregó su vida por amor de ti y de mí. Cargó tus pecados y mis pecados y hoy tiene poder para darte una nueva vida. Así que quiero invitarte a que puedas orar allí donde estás, una oración de fe y recibir a Jesús como tu Salvador. Dile así esta oración: Señor, en esta Navidad reconozco que estoy en oscuridad, reconozco que soy pecador. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, sálvame. Dile así: Señor, sálvame. Oh Señor, te recibo como mi Salvador personal. Entra en mi corazón, ilumina mi vida. Ayúdame a cambiar. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa y feliz Navidad. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.